Bueno, efectivamente, Germán, estamos con la abogada Ana Inés Díaz. Ella es coordinadora del área de salud del Observatorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Doctora Díaz, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Es un placer. Bueno, comienza un gran debate, ¿no?, en torno a esto. Pero ¿cuál es el aspecto jurídico para que una vacuna en medio de una pandemia sea obligatoria? Sí, como vos bien decís, es un gran debate de los tantos que nos trae la pandemia, ¿no? Desde hace casi 2 años el derecho de la salud está, digamos, decimos un poco en estado puro a nivel global. ¿Qué quiere decir esto? Estamos todo el tiempo viendo restricciones a nuestros derechos, a los que estábamos acostumbrados a hacer, a la vida cotidiana de cada uno, y no terminan porque la pandemia misma no termina. Entonces se suceden muchos dilemas. Hace muy poquito estábamos con el pase sanitario, con algunos fallos, el tema se judicializó, tanto aquí en Mar del Plata como en la Corte Provincial. Ahora estamos con este nuevo tema de la obligatoriedad de la vacuna y nuevamente, bueno, el tema de los abogados que nos dedicamos un poco a las cuestiones jurídicas de la salud hace que tengamos que estar constantemente, ¿no?, estudiando y viendo cuáles son las implicancias, sobre todo en las personas, como nosotros nos referimos, de cuya salud se trata, es decir, los pacientes, y también en aquellas personas que intervienen en las prestaciones de salud, es decir, el equipo de salud. En el caso de que este proyecto llegue a buen puerto, se apruebe en la legislatura, ¿podrían surgir recursos de amparos de personas antivacunas o personas que directamente no quieran vacunarse porque tengan una preexistencia por diferentes motivos? Sí, seguramente porque ya lo hemos visto, incluso desde antes del pase sanitario también hubo algunos casos que se judicializaron cuando al comienzo no había tanta cantidad de dosis de vacunas, entonces algunos casos también se judicializaron en el sentido de acceder a la vacunación. Como te comentaba recién, el pase sanitario también se encuentra en este momento con resoluciones de primera instancia que han sido apeladas y que, por ejemplo, por darte un ejemplo, la Cámara Federal de Apelaciones va a tener que expedirse en ese sentido, también la Cámara Civil y Comercial de Provincia. Entonces el tema sigue como muy vigente y en ebullición, podemos decir. Con respecto a lo que vos me decís de la ley de vacunas, yo creo que sí, pero ahí te voy a hacer un comentario que me gustaría también dejar como el interrogante, ¿no? ¿Los jueces están preparados realmente para resolver este tipo de cuestiones? Digamos, el derecho de la salud requiere una cierta especialización, es una rama jurídica novel y quizás hay elementos por la envergadura también de la pandemia que los jueces no pueden o no tienen a mano como para resolver, ¿no? ¿Hay antecedentes, doctora, en otros países en cuanto al tema vacunación, obligatoriedad y demás? Sí, hemos visto, o ahora lo seguimos viendo, ¿no?, en Europa, por ejemplo, ya desde el año pasado Austria había anunciado la obligatoriedad y creo que se hace efectiva para el mes de febrero. Lo que hacen es un proceso de concientización previa, como de educar a la población, de comunicarlo. Eso es muy importante, la labor que hacen ustedes en cuanto a la comunicación de todos estos temas es prioritaria. ¿Para qué? Para no generar confusión, para explicar de qué se trata. Y cuando hablamos de vacunación obligatoria tenemos que pensar, a ver, decimos no es en contra de nadie, sino que es en beneficio de todos, en beneficio de toda la población, en beneficio de poder seguir nuestra vida normal, de poder trabajar, de poder encontrarnos con nuestros familiares, tantas cosas que hemos dejado de hacer, de abrazarnos, de saludarnos con un beso, tantas cosas que se han perdido, que ya pasan 2 años, los chiquitos ya saludan así con normalidad, nacieron con este saludo diferente, ¿no? Pero bueno, sí, hemos visto en Europa y también hay oposición, no es que solamente sea en nuestro país, vemos marchas, vemos situaciones de judicialización que hacen que algunas medidas se suspendan. Otros países, quizás con otra cultura, ¿no?, pueden avanzar y hacerlo que esto funcione y la obligatoriedad. Bueno, de hecho nuestro país tiene una ley de vacunación obligatoria para el calendario no aprobado. Bueno, de hecho también hay ciertas diferencias entre los representantes de las carteras de salud de provincia y de nación, que si bien son del mismo signo político, CREPLAC ha dicho que le parece importante que este tema llegue a la legislatura y que se evalúe el hecho de que sea obligatoria, y por su lado Bisotti ha señalado que quizás lo que hay que propiciar
propiciar es más el acceso a la vacuna y no tanto la obligatoriedad, ¿no? Entonces me parece que esto también da un puntapié de que va a haber un gran debate. Seguramente porque es necesario, no se puede sacar tampoco una ley así sin más, sin escuchar a las voces, digamos, que están involucradas en este tema, que estudian y que tienen, digamos, la última información científica disponible, porque también el tema que genera gran debate es que estas vacunas salieron en un plazo muy corto, que tienen la fase 3, la famosa aprobación de emergencia, que le falta la autorización definitiva, y esas cuestiones generan estas dudas en la población, los miedos, los temores, que son lógicos, toda esta cosa novedosa en la cual todos estamos aprendiendo, ¿no? Como abogada especialista en estos temas, ¿le parece bien que la vacuna sea obligatoria? Esta es la pregunta difícil. En realidad, yo creo que quizás habría que, bueno, primero dar un gran debate, eso seguro. Y quizás hacer un camino más de incentivar a la población con otras medidas previas, como por ejemplo es el pase sanitario. Y luego, viendo que si hay una gran cantidad de población que aún no se vacuna y esto genera perjuicios en el resto, en el conjunto, entonces quizás llegar a esa medida que es un poquito más extrema. También teniendo en cuenta, combinándolo con el tema de las aprobaciones definitivas de las vacunas, que eso es el camino de la ciencia también, ¿no? Porque está la ciencia y el derecho. Nuestra rama es interdisciplinaria, por eso no podemos los abogados solos dar una respuesta, sino que tenemos que trabajar con las demás disciplinas. Habría que ver luego cuál es la letra chica, ¿no? Si definitivamente esta ley sale, pero no solamente los antivacunas podrían negarse a una vacunación. Bueno, si hay casos, digamos, que los médicos tratantes o especialistas certifiquen que determinado esquema de vacunas puede provocar algún daño o no es aconsejado, por supuesto que esas situaciones se tienen que tener en cuenta. Bueno, eso se lo dejamos a los que saben al respecto de la medicina, ¿no? Pero por supuesto que se tienen que tener en cuenta. Cuando usted mencionaba el tema de los jueces, ¿no? De estar o no preparados, ¿qué cree que deberían hacer en ese sentido? Bueno, a ver, nos encontramos investigando acerca de las insuficiencias de la justicia en materia de salud. Lo que vemos a diario son los famosos amparos, los amparos por coberturas, por acceso a prestaciones que las obras sociales o empresas de medicina prepaga niegan. Y entonces ahí nos viene la pregunta, ¿la justicia que tenemos hoy día es suficiente para este tipo de reclamos? ¿O deberíamos tener una justicia especializada como por ejemplo tenemos en otros fueros, el fuero de familia, el fuero laboral, el fuero contencioso administrativo, y en otros países hay ejemplos de otras situaciones incluso más acotadas? Por ejemplo, Brasil tiene un fuero o un juzgado para sucesiones específicamente, o un juzgado para curatelas, cosa que acá está concentrado en los ejemplos que di, en el civil y comercial o en familia. Entonces estamos estudiando acerca de si sería útil un fuero especializado en derechos de la salud. Bien. Bueno, doctora, muchísimas gracias por haber estado hoy en estos estudios. No, por favor, gracias a ustedes.